Aquí No se es pasa fácil. mucho trabajo. Me imagino. No, Un pomo de aceite vale 1.500 pesos. vale más Hay caro que muchos- hay en La muchos Habana. que no las pueden comprar. Exacto. En La Habana vale Entonces, 1.200. El turismo era bueno, esto Sí. permanecía lleno, pero ya ver un turista aquí hoy es algo, Era como un puerto, ¿no? allí un pequeño puerto. Sí, con un muellecito y eso. Wow. Es muy triste pues como las cosas se van perdiendo y por supuesto las comunidades van padeciendo todo esto porque el poder adquisitivo baja. Hola familia, bienvenidos una vez más al canal. Bienvenido, Johnny. Bienvenidos familia, una vez más al canal de Baracoa ya. Estamos aquí en Baracoa, como ustedes saben, como pudieron ver en el videito anterior, y nos encontramos con Víctor, que nos va a estar Hola, acompañando. buenas tardes. Bienvenido, Víctor. Víctor es primo de Raidel, porque ustedes conocen a Raidel. ¿Es Raidel o Raudel? Raidel. Le dije que Raidel tiene baja técnica Sí. porque la esposa está al parir, Sí. pero nos envió al primo que nos va a acompañar y bueno, no vamos a andar solos por esta zona. Me dijiste que vamos a visitar una comunidad que está un poquito aislada Ahí aquí de la ciudad. la comunidad de Yumurí, La se comunidad de encuentra Yumurí. aproximadamente unos 16 kilómetros aquí de la No, papi, ciudad. es lejos. Oh, sí. Sí, es lejos, es lejos. 16 kilómetros es como de Levisa a Mayarí. Eso es. Son 16 kilómetros que puedo dormir. 16, sí, yo creo que voy a dormir también. Yo tenía que haber cogido la almohadita el mía. viaje es dinámico, te entretiene, ver el paisaje. Pues, vas a grabar de aquí Intercambio para con la allá y de allá para naturaleza. acá. Entonces él me estaba comentando pues que allí no hay muchas fuentes de empleo, es una comunidad de cubanos que por supuesto no viven en la misma ciudad y por lo tanto la vida es diferente. Vamos a ir a conocer pues esta comunidad en el campo y no quiero hablarle mucho porque quiero que estén allá y que vean pues todo el entorno, que me comentan que es muy bonito el lugar y suelen decir que es bastante turístico pues por los paisajes y Su todo lo que belleza. se puede observar allí. Así que sin más les invito a que se queden hasta el final del video, que si todavía no se han suscrito se suscriban, que dejen un like y que se queden para que nos digan qué les pareció. Así que Johnny, Vamos a comenzar now. Mira lo que Cari va a contar. Suscríbete, no te vas. Comenta y comparte ya. Cari Sánchez aquí está con la verdad de Cuba. bueno, llegó el carro que nos va a llevar a Yumurí, que cuando terminemos todo el recorrido le voy a decir el precio para que ustedes saquen sus ¿Tiene mano? cuentas. ¿Cuánto delante tú eres aquí? Ya. De buena. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Vamos, Johnny. Mira, bueno, no puedo dañar. Entonces, Víctor, vamos para una localidad que se llama Yumurí. Yumurí, sí. Yumurí. Aproximadamente 16 kilómetros, ¿no? ¿De distancia? De distancia, sí. 7 kilómetros. 16 entre- Entonces, está bien, pertenecen a lo que es el municipio de de Baracoa. Baracoa. Es el límite entre Baracoa y Maicí, ya es el límite ahí. Se puede coger transporte fácil de aquí para Maicí, un ejemplo, en las mañanas y eso. Es un poco difícil, ¿ves? Pero de por sí el que viaja para esa zona de Maicí se levanta alrededor de las 4 de la mañana y viene a la terminal para coger un jeep. Que es Sí, lo- como cuando uno va para Moa, igual. Exacto, ahí mismo en la misma terminal son los mismos carros, sí, es lo mismo. Para Maicí, qué bien. Entonces, caballero, estamos por la zona más oriental de Cuba, precisamente en la provincia de Guantánamo, por supuesto. Dicen que Baracoa no es el municipio más oriental, que es Maicí, que es el que queda en la punta, que lo vamos a ver próximamente por acá por el canal. Sí. Así que tienen que estar pendientes a lo que viene. Y ahora pues vamos a estar saliendo de lo que es la ciudad, el pueblo de Baracoa, y nos vamos a estar dirigiendo hasta Yumurí. Y en el camino pues nos van a ir mostrando varias zonas por las que vamos a ir pasando, que son bastante atractivos turísticos de por acá. Me han dicho que no hay mucho turismo. La No. otra vez cuando vine, de hecho, no hemos visto. Hace aproximadamente ya, cuando comenzó el COVID, el turismo bajó En Cuba completo, entero. sí. Y Baracoa era una zona netamente turística y bajó. Me imagino que sí debe haber bajado el ingreso pues, de la Exacto. ciudad, porque sí Muchos era- negocios cerraron porque vivían, su sustento era hostales. exacto. Exacto. Y ya. Nos contaba Raquel que antes había más turistas que muchos vecinos pobladores de aquí de Baracoa. Exacto. A veces tú en el mismo parque pedías permiso para caminar y eran extranjeros, no eran cubanos. Wow. Y ahora mismo Baracoa es uno de los destinos que yo creo que tampoco se está promocionando. Por ejemplo, las vías para llegar a Baracoa, normalmente en toda Cuba existe lo que es la vía azul, que es para extranjeros. Ya no viene eso. No, ya viene, vía azul eso- ni está viniendo aquí ni está yendo a Trinidad. Entonces, obvio que los turistas dicen, para ir allá tengo que alquilar un taxi completo y es más costoso. Entonces, hay varios factores que han afectado el turismo en toda Cuba, entre, bueno, pues por supuesto, muchas personas no quieren viajar, pues el dinero
dicen que no llega al mismo cubano, en fin, por los motivos que sean, pues esto está afectando las comunidades en Cuba, realmente. Jenny, por aquí pasamos cerca cuando fuimos a la Ruta del Oro, Sí, por esta zona, porque ahí vamos para Vega Larga. Yo fui al Oro cuando la COVID, que estaban hacinados en mi casa y digo, Dios mío, yo tengo que salirme y me fui para el Oro. ¿Y encontraste oro? Sí, sí. Oh, Qué bueno. uno de los millonarios aquí de Veracruz. No, chicos, si cuando eso lo pagaban, el oro se pagaba a 40, 45 cuando el CUC, después imagínate, el ¿verdad gramo. que sí? Yo fui como 3 veces. La primera vez hice un gramito y se lo dejé a mi esposa, hice un par de aretes con las iniciales para la niña y una sortijita. Oye, Después la segunda vez fui, hice 2.4 creo que fueron y lo dejé y lo vendí. lo vendiste. Ya estaba 80. Y estaba guardando, reuniendo por una nevera, la compré la nevera. Después fui y hice 2 para una sortija. Se lo llevé al joyero, hermano, remedio santo. Como al año me topé al joyero. Y ya, y he quedado mal contigo, tomo que hacía 10.000 pesos y me dio 10.000 pesos. Pero cuando aquello pues, estaba a 80, no, ya cuando él me lo vi, ya era el cambio Sí. de moneda. Y él más o menos empezó, bueno, ya del lobo que sea un pelo. Claro, recuperaste aunque sea algo. No es fácil. Bueno, family, nos hemos bajado aquí en la comunidad de Mata y estamos precisamente en la bahía de Mata, Víctor. Sí, en la bahía de Mata. Y bueno, ustedes pueden observar aquí, se ve un lugar tranquilo. ¿Cómo se llama? El mar de la bahía no es tan revuelto como cuando es mar abierto. Exacto, porque la entrada es allá, ¿ves? Sí. Una entrada pequeña. Una entrada pequeña. Me decían que, me estaba comentando el chofer que aquí lo que había era producción o cultivo de bananas. La producción de banana venía de esta zona de aquí atrás, de la parte de Moquitero, La Alegría. Sí. Se transportaba cuando, antes del 59, había un ferrocarril, un pequeño ferrocarril. Sí. El primero dicen que fue el que existió en la isla. Wow. Y llegaba hasta aquí. Y los grandes barcos atracaban allá afuera y los pequeños botes cargaban la banana hasta allá. O sea, los botes de aquí llevaban hasta los barcos las bananas. Exacto, porque los barcos eran grandes y no entraban. ¿Y con quién era el comercio? Precisamente con los campesinos, ¿ves? Directo. Sí, pero te digo, ¿a quién se lo vendían? A... A barcos extranjeros, que era el que venía. Sí, en su mayoría americanos. y La gran mayoría americanos, de por sí todos eran americanos. me dijeron que había una compañía, o sea, americana, que era la que se encargaba de eso. aquí. Exacto, de ese comercio. Wow. Y que por supuesto, todo, ustedes saben, cuando se rompieron las relaciones y tal, Todo se quedó. quedó como el puerto de Isabela de Sagua. Muchos vieron en este canal el video del puerto de Isabela de Sagua, que es el puerto más cercano que hay de Cuba a Estados Unidos. Bueno, que existió, porque ya hoy por hoy ni la aduana, ni el puerto, ni nada funciona. Ya ni existe y es un pueblo, como aquel que dice, abandonado a su suerte. Y bueno, muchos lugares en Cuba pues le sucedió lo mismo, al romperse las relaciones exteriores entre ambos países y que pues no hay comercio directo de Cuba a Estados Unidos. Por supuesto, todas estas comunidades quedaron así como que un poco abandonadas, por decirlo de algún modo. Y entonces, aquí me dijiste que vive una comunidad más bien de pescadores. Exacto, sí. Es como que la actividad principal de las personas que viven por aquí. Se dedican a la pesca, la gran mayoría. Sí. ¿Y más o menos qué tipo de peces pescan por aquí? Pargo, picúa. Sí. Y ya cuando llega el tiempo de la pesca, que cuando entra el menguante, los más grandes se dedican a la pesca del emperador, el catero, que es un pez que... Tiene más masa. Exacto, De lo que se hacen bisteces. exacto. Esta es una iglesia de la época, ¿eh? ¿Esto es una iglesia No, católica? ella era de la época, lo que se reconstruyó Ajá. luego. Sí, tiene que haber recibido alguna restauración porque me imagino que si no, no se mantuviera Exacto. en pie. Mira qué bonita porque está a una altura que me imagino que se observa la vista de la bahía bastante hermosa. Es una iglesia, me imagino que católica, ¿verdad? No te sé decir. Por la estructura parece una iglesia católica, el campanario. De todos modos, aquí afuera no hay un letrero. Pero sí me percato que el estilo constructivo se puede decir que es bastante americano, de la Cuba en la República, porque mira estas casas de madera, el formato del portalito, el piso bien alto, o sea... En esta zona aquí yo creo que es obligatorio hacer las casas así. También. Cuando sube el agua no entra. ¿Subirá aquí el agua cuando hay ciclones o eso? Pues sí, hay veces que sí. Sí, si pueden darse cuenta, pues por aquí las viviendas pues son bastante antiguas y tienen una estructura
bastante diferente a lo que encontramos en los centros de las ciudades y tal. Y me dijeron que en algún tiempo, en algún momento aquí también existieron bares, como estaba relacionado con el puerto. bueno, esto era como un puerto, ¿no? Allí un pequeño puerto. Sí, con un muellecito y eso. Wow, es muy triste pues como las cosas se van perdiendo y por supuesto las comunidades van padeciendo todo esto porque el poder adquisitivo baja y me imagino que hace mucho tiempo pues aquí no haya una vida comercial muy próspera. No. Solo dependen de los pescadores y bueno, y me imagino que trabajan. Aquí debe haber escuela, ¿verdad? Allá al principio era una Sí, escuelita. una escuelita. Mira qué bonita se ve la casita a lo lejos, Johnny. Aquella construcción. Sí. Wow, es increíble. ¿Y esto era antes qué cosa? Un puerto. Un puerto. Sí. Sí, por aquí quizás estuvo el muelle, por la estructura que hay. Esta ha sido nuestra primera parada, caballeros, hoy, en este recorrido. Pues queremos mostrarles, esto es parte, aunque sea una comunidad costera, es parte de un campo. Si se dan cuenta, estamos rodeados de montañas, estamos, como decíamos, en la zona más montañosa de Cuba. Y la vida aquí es bien diferente a como la vemos en los pueblos, en los municipios cabecera, en las ciudades. Mira, por lo menos veo, mamá, sembrado, mira, de caña, de plátano, hay unos sembrados también. Quizás para esta cuestión de lo que es vianda, alimentos que se pueden cosechar fácilmente, pues no pasen tanto trabajo, pero sí me comentan que, pues como en toda Cuba, los precios están elevados, están carísimos, pero a estos lugares se hace más difícil el acceso, o sea, llegar a por ejemplo, a productos como el aceite, El arroz, el arroz, pollo. exacto, el pollo, la carne, porque bueno, alguien puede criar, pero no todo el mundo. No, exacto. O sea, alimentar cerdo o alimentar cualquier tipo de animal, gallina, conlleva una inversión grande y todo el mundo pues no tiene ese ingreso como para comprar los alimentos que necesita. Igual que si lo tuviera, se hace difícil comprarlo porque aquí no hay un lugar donde te vendan pues esto de alimento para pollo, comida para cerdo, en fin. Es bien compleja la situación en estas zonas de Cuba. Vamos a continuar el recorrido. Creo que el punto final será Yumurí y vamos a ir mostrándole pues las diferentes comunidades que nos vamos encontrando en el camino. Johnny, ¿qué te está pareciendo esto? Buen viaje. Es notable la decadencia de todos estos lugares, familia. Yo creo que con el paso del tiempo, con el paso de los ciclones, que también ha afectado también muchas de estas comunidades, aunque ha pasado el tiempo, pero tampoco lo han anhelado. Yo creo que la decadencia en todos estos lugares se ve, es fuerte. No, y mientras más alejado estás de lo que es la ciudad, o sea, por supuesto, es lo que comentábamos ahorita, la vida se hace más difícil, más complicada. ¿Aquí cómo se llama? Manglito, estamos entrando a la playa Manglito. El manguito. Manglito, Ah, manglito. 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 De mangle. Manglito. Un mangle pequeño. En los tiempos del turismo, esto aquí era. Sí. Los ¿Está carros buena de la turismo playa? ya aquí, todo estaba lleno para tú parquear aquí. Wow. Lo del turismo. ¿Está buena la playa para acá? Sí, sí. Sí, sí. Es que las playas del norte de Cuba casi todas son buenas. Y ya dígase de arena negra, blanca. Sí, ¿verdad que casi todas son buenas. De Las que arena no blanca. son tan buenas son las del sur. Las del sur no. Yo me río porque un suscriptor nos decía que el Cayo Largo del sur, la playa que tiene buena es la que está al norte. Bueno, nos hemos bajado aquí en la comunidad del Manglito. De Manglito. Oh, y lo primero que- Exactamente en la playa. en la playa, ¿eh? Sí. Y lo más lindo que tiene la playa es una bodega que hace esquina. Una bodega vacía. Yo creo que también fue una comunidad que también se fue afectada con la falta de turismo. Yo Sí. creo que había Sí. muchos negocios creados para eso. Hey. Y al extinguirse la mayoría del turismo. Pero mira cómo estamos aquí, que los cerdos se crían jíbaros. Y ese cerdo suelto. Ahorita, Pero, mira, veo una boba de transporte por aquí. sí, Es una casualidad, hermano. sí, ¿no? una Es casualidad. una casualidad. Un acontecimiento. No creo que vengan muchos turistas aquí realmente, por lo alejado que está y la situación del transporte. Cuando el turismo era bueno, esto Sí. permanecía lleno, pero ya ver un turista aquí hoy es algo. Wow. Mira, ese cerdo de que lo vi yo dije, pero ¿cómo lo tienen suelto así? Ahorita alguien se lo lleva y lo asa. Y está bueno. Está rechonchito. Dios mío. Ay, sí está bonita la playa. Pero para que tú veas, viste, no es tan blanca la arena como Varadero y Guardalavaca. También está un poco sucio con más de eso. Sí, el sargazo. El sargazo. Sí. Y aquí vemos kioscos. A ver Allí si abajo hay compramos un agua. restaurante de lo más bueno aquí abajo. Sí. Entonces es una zona bastante movida. sí.
Por lo menos hay bastante comercio. Sí, pero eso negocio, eso es ahora en tiempo de vacaciones. Ya cuando se va de Se vacaciones cierra. todo el mundo recoge y se va. Miren, aquí hay muchos kioscos. Me llama la atención eso de que nada más funcionan pues en una época específica del año. Los 2 meses de verano. Oh, ya. Yo me imagino que cuando no hay verano aquí no vengan nadie. Mire qué cómica, la arena es extraña, ¿verdad? Media grisosa. Uno adaptado a ver las playas de allá. Hay que ver si hay agua en algún kiosco de esto, Johnny, porque tengo sed. Y las personas me imagino que traigan aquí Mira pues el manantial para aquí, mira. cocinar. ¿Eh? El manantial es ahí. ¿Es Lo que- aquí? Sí, lo que no, parece que está un poco seco hoy. ¿Y es un manantial de agua dulce, me dijiste? De agua dulce. Oh, me hubiera gustado verlo. Es- No, ahora hay mucha ola. No. Hay mucha ola, por eso es que no se ve. Me imagino que las personas traigan también para cocinarse aquí, vengan Sí. con sus meriendas y se preparan sus cosas. Johnny anda buscando botellitas de agua, pero parece que no Para allá abajo, sí. ha el otro encontrado. negocio. ¿Para allá abajo? ¿Y esos barquitos allá dan vueltas? No, son de pescadores. De pescadores, son de dedican a- personas particulares. Exacto. Oh, ya entiendo. Ya vi que las personas traen los mismos colchones. Gracias, mi vida, gracias. Voy a salir ahora de aquí del manglito. Estaba buscando agua, Johnny no encontró agua. Fui a ver si había refresco y lo que vi fue cerveza. En fin, continuamos. Vamos a seguir. ¿Para dónde vamos ahora? Barigua. Barigua. Sí. Que casi no son difíciles los nombres aquí. Es un nombre de origen aborigen, por eso. Ah, ya, es muy probable que sea por eso entonces. Qué bueno. Pues mire, la playa está bastante concurrida y me imagino que los negocios que hay por aquí son de personas que viven relativamente cerca, Aquí. ¿no? Sí, de por sí aquí, el que esta tiene zona. ese vive ahí, ¿entiendes? Igual que el de allá abajo, todo. No, y es una buena iniciativa, un emprendimiento por lo menos de comida. El que viene a la playa, pues que no quiere traer comida, pues ya Exacto. sabe que lo puede comprar aquí. Ya por aquí vemos menos gente. Y aquí hay un río que es frío. Y mientras no haya piedra Bájate, ni Coco, nada. va a quedar. Era esa matica de coco, era doble, mira. La única creo en el mundo y se partió. Sí. Yo Ay, tengo por déjame ahí, ver si tengo una- acerco con el teléfono. Queda nada más la. O sea, era una mata y tenía dos Bueno, mira, ahí, tallos. los 2 tallos, mira. Eso es único. ¡Wow! Increíble, mira La Diana eso. y Leo. ¿Y se partió hace mucho o fue hace poco? No, hace un tiempecito ya. Sí. Ya esa se fue secando hasta que murió ya. Mira eso. Incluso los huracanes, el Matthew ni ninguno le hizo No nada. le hizo nada, ¿no? Qué curioso. Y es de coco, ¿no? Sí, coco. Y ¿Y ya ha parían las dos parido? normal. Sí, las dos Lo que pasa parejas. es que son viejísimas. ya En las por eso postales se por ve ahí no- que siempre se promociona el turismo Baracoa, siempre salían esas palmitas. Ay, pues yo no, doble. me había dado cuenta, no lo había visto nunca. Qué curioso. Busquen por ahí en la página esa de turismo y vamos eso, Una página de Baracuatura, hay un poco de página esa. que sale esa matica. sale Es esa ese. Estamos llegando al Paso de los Alemanes. ¿Y por Sí. qué se llama el Paso de los Alemanes? Data del siglo XIX, por ahí, finales del 20 se mudó un alemán cuando Batista y compró gran parte de la tierra de aquí de Yumurí y Sí. para pasar por aquí, por su tierra, había que pagar. ¿Un peaje? Como un peaje. Sí, que con te- un Como peaje. Varadero. Exacto, ¿ves? Y entonces se quedó con ese nombre, el Paso de los Alemanes. Wow, esta zona aquí. Esta zona aquí. Y está linda la vista. En ese Hay una pedacito pequeña ahí. playa de arena Sí, gris. pero se ve limpiecita la playa. Sí, sí. Sí, sí. Limpiecita. Y entonces, ¿qué fue? ¿Expropiada todas estas tierras luego del 59? Exacto. Wow. Cuando Señor siempre alemán, ¿Y el alemán se fue? tuvo que ir Sí, ahí ellos se fueron echando. No, automáticamente. con las manos vacías. Aquí tenemos el túnel natural, que era donde ellos. se parqueaban ahí. Sí. Era donde Exacto. estaba el. Johnny graba ahí para que. Vamos, si quieres para aquí, las otras Leo, redes. porque- Exacto. Pueden pasarlo a pie. Ay, sí, Johnny, Sí, vamos. Si lo paso al otro lado, con sumo cuidado, porque aquí los carros pasan rápido. Sí, hay que ir mirando. Entonces es estrecho aquí. Wow. ¿Y esto es parte del Paso de los Alemanes? Sí, ¿O sí, cómo todo, se llama? Paso todo, alemán, todo total. este es el paso de los alemanes. Qué bonito se ve. Pues vamos. Vamos a caminarlo a pie para poder ver también el mar. Y hay que tener cuidado, dice Johnny. Entonces esta es la playa. ¿La playa cómo me dijiste que se llamaba? Playa Guillermo, creo, se llama. Creo no, se dicen Playa Guillermo. Playa Guillermo. Y está buena, ahí se ola. Sí. A mí me gusta la playa que tenga ola, no me gusta la playa tan tranquila. Y esto es como, son unas rocas, ¿no? Sí. Qué bonito está esto aquí. Es natural. Natural, Sí. natural. Es un paso natural.
Ahí está el Johnny grabando para las otras Para mi redes. familia. No, sí, Oye, sí, está lo que bonito. nosotros le enseñamos en este canal es para que usted no se vaya a este canal y vea todos los videos. Así que ahí. Miren esto, qué bonito. Es verdad que es estrecha la calle, que hay que Sí, tener sí. cuidado. Yo he visto videos de personas que lo han pasado en bicicleta, Exacto. como un tipo de tour, una cosa así. Wow. Aquí cuando el Matthew, Sí. que se inauguró la ruta Habana, Maicí-Habana, Sí. tuvieron con una brigada a picar aquí, ¿ves? Se le ve a la roca que se Dios cortó. mío. ¿Y la para ruta- que la Yutón pudiera pasar porque ¿Y la no ruta cabía. Maicí-Habana por dónde viene? ¿Por Por aquí. Guantánamo o por Holguín? No, por aquí, por Guantánamo. Ah, viene por Guantánamo. Hay que tener cuidado aquí porque esto es... Los carros vienen rápido. Está bonito, bonito. Y bueno, la vista también está súper hermosa. Playa Guillermo. Esta es Playa Guillermo. Ah, la gente baja por ahí. Sí, se baja. Si quieren bajar. Qué lindo, Johnny. Oye, pero aquí sí se puede venir uno a bañar. Eso está bonito, Mira da las dos gusto ahí. piedras esas que hay, también salen las postales de... Sí. Mira qué lindo está. Si quieres baja un poquito para que pueda ver. ¿Vas a bajar aunque sea un poquito? Aquí estoy bajando con estas escaleras naturales. Se Sí, queda ahí. Esto se puede derrumbar. Miren aquí, ¿no? Es para que ustedes puedan ver un poquito más de cerca. No quiero bajar mucho porque después me va a pesar subir. Ya no voy a decir que no. que no. No, ya no voy a bajar más porque después me empezar a subir. Pero miren la arena y todo ahí abajo. Qué bonito. Está bonito. Ahora nos vamos a trasladar para el cañón de Yumurí. Del Yumurí. Ahí está. Ahí en la comunidad de Yumurí. Vamos a ver que dicen que eso está de lo más bonito ahí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Que la voz se quedó trabada ahí? No, cuando abrieron la ruta esa de Habana, Maicí-Habana, tuvieron que picar porque la Yutón no cabía. Y aparte se hizo la villa en Maicí, Sí. en el hotel de Punta Maicí, y habían carros que tenían que pasar y no no cabían. podían. No podían. O sea, ahora para ir para Maicí los carros pasan por aquí. Sí. Qué bien. Antes por aquí pasaban nada más autos ligeros y camiones. Entonces, después- Camiones chiquitos, ¿ves? Ya los camiones más grandes y Ya eso, la no. Yutón, Pues, Son guavos que son muy altas porque esa piedra ya está por aquí así. eso tenía una panza enorme. Bueno, calcula aquí, mira. ¿Ves? Wow. Falta ahí. Lo que le falta. Eso era estrechito. Tremendo trabajo puede haber partido la piedra esa. No, eso era un equipo, fue un equipo. Fue con un taladro y con una cosa. con Bueno, agua. no ves que tiene una zanja, ¿ves? Eso fueron media hora. Trozaron eso. Wow. Aquí sí estamos viendo que hay como más, está la comunidad más conformada. Por lo menos Está la hay comunidad como tal. sí, hay paradas. Se ve que hay algunos negocios. No, eso es Palmar, eso es estatal, ¿ves? ¿Esto es estatal? Sí, aquí. Oh. ¿Y tienen corriente? Por la bulla tú sabes que hay corriente aquí. Y hay un bar y todo. Aquí vienen muchas personas, estoy viendo. Para esta es aquí la gente que viene de Maicí. Ah, la gente que viene de Maicí. Exacto. Oye, ¿qué hola, Manón? ¿Y esto para este lado es mar y para este lado es río? Sí, Oh. Pero el agua del río me imagino que esté salobre también. sí, sí, sí. Porque está en la misma desembocadura. Mira la gente con sus barquitos. ¿Sabes por qué Yumurí? Sí, porque antes cuando los españoles venían a cazar a los indios, se tiraban de los acantilados. Y en vez de decir yo morí, decían you morí. ¿Ves? Ah. Palabra taína. ¿Entiendes? No lo decían como los españoles. O sea, Exacto. morí es yo morí. Exacto. ¿Ya? Eso sí no lo sabía. Yo realmente, yo no quiero yumurí, ¿oíste? Entonces, Porque ellos antes de ser esclavos, ellos se suicidaban, se lanzaban. eran guapos. No, en realidad no eran tan guapos, eran ignorantes. Y también, Eh, en vez de enfrentarse, falta de cultura sí, en vez de enfrentarse se... a los pueblos. Cuidado. Sí. Y, Eran 4 españoles con 4 escopetas viejas y era 1 millón de gente. y mira qué mala está la calle aquí. Fíjate que ahí se ve la cabilla. Por eso está la señalización para pasar por ahí. Bueno, esa es una señalización, Johnny. Bueno, sí, como una señalización cubana. Una señalización cubana. Oye, pero eso tienen que repararlo porque aquí me imagino Bueno, que... yo recuerdo cuando estaba en 4º grado, vine a la inauguración de este puente. Entonces, este puente no es tan viejo, No es- entonces. pero que está cerca del mar. Y de al lado allá, Piensa que era El- viejo. por abajo, el salitre. está explotado ya las columnas. que ya El no van salitre a- corroe todas las construcciones. Wow. Y es Ya. hondo, ¿eh? Sí, sí, un poco relativamente. ¿no? Sí es hondo, ¿eh? Allá arriba hay un lugar que se llama El Cayo, que va todo el mundo, cogen bote, ¿ves? Sí. Y hay senderos turísticos
para esa zona. para esa zona, sí. No, está la vista hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Para aquí sí no vinimos la otra vez. No. Este está La lo... naturaleza es divina. Sí. No, a mí me gusta un día, ¿viste? Un día. Vienen muchos turistas. Bueno, Vienen muchos ornitólogos que vienen a ver aves y demás, vienen temprano por la mañana. sí. Yo he hecho excursiones con ornitólogos que vienen, hay que estar aquí antes de las 7 de la mañana amaneciendo. Dios Eso mío. se llena, pasa. Tempranito por la mañana es que las aves empiezan a salir el tuito, el pocororo, el otro. Sí, sí. Hay que estar metido en ese monte de arriba a las 7 de la mañana. Wow. ¿Y esos botecitos son de particulares o los rentan? Eso es Florifón. Ah, ellos los rentan a... Y cobran. No, Cuando tú vas a subir ahí, ellos te apuntan, te anotan. Te anotan, te dan un ticket, te llevan, hacen un paseo fluvial, lo que va a hacer. Ah, ya. Qué bien. Es como otra opción aquí. No, esto está aquí hermoso. Y de este lado pues podemos ver el mar. Evidentemente. Era un pescadito que coge. Aquí Era se pescando, está observa. cogiendo con Y esto cuacharita. es como tal la desembocadura del río. Y allí se une el río pues con el mar. Qué bien. Aquí la gente surfea también. No, mano, en Europa eso. Bueno, pero yo vi un muchacho. En Maguana sí. Pero yo creo que en Maguana también surfean. Sí, aquí surfean a veces los muchachos, porque esta Sí. es una zona, hoy no hay mucho oleaje, pero ahí hay oleaje fuerte. a veces. Siempre es. Sí, Sí. sí, vi Hay un... unos chamaquitos esos que son pescadores. Bueno, vi un muchachito ahora mismo. Ahora mismo vi un muchachito. Por allá surfeando, porque las olas son altas. Son altas ahí. Ahora Está sí, eso. estamos ya como tal adentrándonos a la comunidad A la de Yumurí. comunidad. Y esta es la desembocadura del río. Sí. Del río con el mismo nombre. Que nos decía él que el río pues es el mismo que está por la farola. Es mismo. El mismo. Es el mismo río Yumurí. Bueno, aquí hay gente celebrando, contenta. Y bueno, lo que nos explicaba que la arena es gris pues precisamente por el río. Exacto. Porque esta es la arena de la misma, el que trae el mismo río. El arrastre del río. Exacto, por eso la arena no es tan blanca, porque ¿qué fue lo que él nos explicó? Que no había... Cuando no hay barrera de coral, ¿ves? Ajá. Siempre cuando no existe la barrera de coral, la arena va a ser gris. Va a ser gris. Qué bien. Está muy bonito esto aquí. Se ve que está bastante tranquilo. ¿Cómo se llama la escuela primaria? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, sí, ya estaba bien. ¿Viste? Sí. El hombre americano. Acompaña a tu hijo para un baño seguro. No te dejando a los muchachos sueltos aquí, caballero. Exactamente. Pues esto es peligroso. Y las playas de Baracoa son peligrosas porque cuando yo fui a Maguana cuando era chiquita, recuerdo que me estaba ahogando y me sacaron por el pelo. O era chiquita. Sí, el oleaje. Antes aquí esto era fue. una calle, el mar destruyó todo. ¿Qué había aquí? ¿Una calle? Una calle grande, sí. ¿Y qué fue? ¿Con el ciclón ya? O... Dice ya el río. El río y el ciclón, ¿ves? Wow. Y pues nunca la han vuelto a hacer. Entonces esta es la comunidad de Yumurí. Las personas aquí más bien, ¿a qué se dedican? Aquí realmente la pesca y no hay mucha fuente de empleo, ¿ves? Porque Claro. está alejado de la ciudad y no tienen mucho de qué vivir. El sostén es el que tiene un bote, vive de la pesca, el que no, Sí. inventa. Y me imagino pues que el turismo también sea otra fuente, pero que no hay mucho. Exacto, como no hay turismo, no hay Mira cómo están surfeando los muchachos, mira. Sí, están surfeando, pero con tablitas Playboy y cosas. Sí, allá adelante algunos. Los mismos turistas a veces se las regalan cuando vienen. Oye, qué bien. ¿Y esos niños son que viven por aquí cerca? Son de aquí, del mismo Yumurí. Wow. Aquí estamos pasando por las casitas que están bastante cerca. La comunidad. La como comunidad como tal. Y vemos que hay negocios, hay restaurantes, cafeterías y eso, que me imagino que son de las mismas personas que viven aquí. Y pues ellos, pues es una forma de sobrevivir a pesar de estar tan aislados en esta zona de Baracoa, casi Maicí. Ya después del puente de Ya Maicí. después es Maicí. Oh, Si cruzas el puente estás en Maicí. estamos en la frontera hoy, Estamos en la frontera. no de Guatemala con México, sino de Maicí Con Baracoa. con Baracoa. Pero mira, esto está tranquilito aquí, tú vienes y comes aquí. Sienta. Qué bien. Nata. Bueno, caballeros, ya nos cansamos de estar en Baracoa, entonces hemos decidido emprender nuestro viaje. Maicí. Sí, un viaje un poco complicado, pero les prometo que en breve llegamos a Maicí. Más bien en 10 metros, En 10 metros. estamos en Maicí ahora mismo. O sea, ya del puente para acá
Ya esa vivienda debe decir Maicí. Sí, la dirección dice Maicí. Wow. Los carnets dicen Maicí. Ya, al lado acá es Maicí. Entonces, la gente que está en este lado es de Maicí y la que Maicí. está del otro lado es de Bueno, Baracoa. incluso, mira, allí, por allá abajo hay una bodega Sí. que es de Jimmy, y esta ya de la gente de Maicí. Esta bodega pertenece a Maicí. Esta bodega es de Maicí. Exacto. Wow. Entonces, la gente aquí dirá, voy a Maicí y cruza el puente. Exacto. Qué cómico. Y esto aquí, me dijiste que era uno de los viaductos Más peligroso, para mí el más peligroso de, no sé, de Oriente. Sí, la Boruga. para no buscarte problemas con la gente del centro. Exacto. Está la farola, pero tiene mejores condiciones, pero esta es más, La carretera está más mala. exacto, más abrupto, más grave dificultad. Dice que la máquina está a 24 kilómetros. Exacto. Que la máquina es la cabecera municipal, ¿no? De Maicí, Wow. La máquina es la cabecera municipal. la capital de Maicí. Sí, la capital de Maicí. La capital de Maicí. Y me imagino que... ¿Cómo es la máquina? ¿Es Un pequeño pueblito, ¿ves? No, así como Baracoa? no ¿O más pequeño, más pequeño. más pequeño que Baracoa? Wow, me imagino también que haya menos población y Sí. todo. Oye, ¿y los carros para ir para Maicí por dónde cogen? Por aquí, por aquí. Ah, porque... Antes era por aquí. No, pero eso antes. ahí sí estaba molesto. Si mira, Bueno, vos ahora esa carretera... vamos a subir ahí para que vea cómo era antes. Esa carretera se ve súper empinada. Wow. Maicí, Yumurí. Yumurí pertenece a Baracoa y ya esto aquí, que es Maicí, pero debe tener otro nombre esto aquí, ¿no? Boca y Yumurí. Boca de Yumurí. Está peligroso y molesto. Bueno, mira, así mismo. ¿Y esto era ¿no? doble vía? Doble vía. Candela. Estrechito, ¿viste? Dios. Y de aquí arriba sí se puede observar pues la desembocadura del río, el mar, todo. El cañón De Yumurí. de Yumurí. Wow. Aquí sí se ve todo el río, el caudal. Y es hondo, hondo, hondo. Muy bonito. Y mira, hay personas que viven allá en esa loma empinada. Mira eso, Johnny, una casa allá. Bueno, aquí también, pero aquí hay carretera. Sí. Mira esa allá sola, una casita aislada. Wow. Entonces esto es lo que se conoce como la casa de la Polimita. Sí. ¡Ay, qué linda, Johnny! Mira. Aquí. Esa que tienen las rayitas así dobles negras, que ¿Sí? dicen 26 de julio. ¡Ay, pobrecitas! Hay unas que son más rojas, las rojitas. ¡Ay, qué linda! Mira esta, qué bella. Mira las blancas. Mira, y crecen bastante, porque hay unas Sí, sí. pequeñitas, pero hay otras que crecen más. Mira, esta es blanca. ¡Ay, qué bonito! Y esta, que es parecido a esta planta que es como una parecida a la orquídea, Parecida a la pero es orquídea. como una variante, ¿no? Qué bonito. Sí, eso es un perfume, las flores. Sí, Lo que pasa es que la seca la cogimos, pero como tiene polimita una sola más. pero está en todas las plantas, ¿no? Sí, ay, sí, mira, mira, aquí, la mira, mira. mata. Sí, mira para arriba, ¿no? Pero no le abre hueco a las hojas ni nada, ¿no? No, sí, no, no. Eso es lo que la está protegiendo. Ah, Le quita el hongo. ¿De el verdad? parásito. ay, Eso se da en qué la linda. planta del café. Y aquí, esto es una de mango, se Mira. pegó aquí. Sí, porque aquí hay un criadero. Ah, wow. Qué bonita. No, esto aquí tiene cantidad. Hay carmelita. Completica la mata. Mira, y mira chiquitica, mira. Hay azules. Menos el azul, todos los colores. Sí, es rojo, amarillo, Mira ahí cómo hay negro, una mata, sí, hay bastante. blanco. Verde. Verde no las he visto. Roja y Mira así ahí la tirando a mata negro. también tiene ahí. Se dan más en el café, pero después ya se mudan para, bueno, donde hay un... No. ¿O ustedes la Eso trajeron? prácticamente es del café. Es del café. Mm. Pero Entonces, ¿qué no. pasa? Hay muchos extranjeros que no pueden ir al café, unas que no lo dejan entrar, otro que es muy lejos y no le da tiempo. Claro, Y entonces aquí nosotros las conservamos, las tenemos vivas. claro, claro. Ay, qué lindo. Esto aquí. No, y que son endémicas, ¿no? Sí. No se puede, o sea, Y entran, no. Y entran qué y les bonita. tiran fotos. Aquí no hay trabajo. Sí, claro. La gente viven de los chicos, algunos de la pesca. Y las mujeres, pues vivimos de recoger el café. Cuando no hay café, no hay trabajo. Sí, porque el café es por temporada.
¿Y tienen por aquí una tienda que abastece algo? No. Nada de eso. Nada. Lo único es la bodega y cuando nos traen las cosas, no es todo. Sí, no es. No, la bodega es por gusto. Toda Cuba es igual, Ay, mira, aquí No se es pasa fácil. mucho trabajo. me imagino. No, Un pomo de aceite vale 1.500 pesos. vale más Hay caro muchos- que hay en La muchos Habana. que no las pueden comprar. Exacto. En La Habana vale Entonces, 1.200. La grasa del coco para cocinar. ¿Y es recomendable o no? Hay Sí, muchos sí. que hacen Es aceite daño. natural, ¿ves? No. Hay muchos que le hacen daño, pero hay otros que hay que hacerlo. Sí, no queda de otra. Hay que hacerlo. Tío, no es fácil. Se le fríe orégano, ajo. Sí, para quitarle el sabor. Sí. Qué bonitos están. Hacemos la leche del coco. ¿Y la leche del coco para qué la utilizan? ¿Para beberla? Se le ¿No? echa pecado. El y se pecado, hace un pecado plato. con leche de coco, eso es Sí. lo más rico que se fue la plata, hermano. Oye, yo creo que lo más difícil Y 6 horas aquí es la alimentación, ¿verdad? la alimentación. Wow, Aquí cuando la corriente se va por las noches salimos para afuera. hasta que llegue. No es fácil. Aquí hace buen aire. No, eso sí es lo bueno, que debe haber fresco, también por Y el la mar. gente del pueblo Imagínate que se vive en un cuarto muda piso. Para la playa, para el puente, para la playa. Y ahí se tiran hasta las 2 de la mañana que llega el puente. La corriente. Yo no lo hago. No, no, Yo me quedo aquí. no es fácil. Wow. En sí, esta comunidad de Cuba. Sí. Bueno, vamos saliendo ahora de la casa de la Polimita, que es un proyecto pues, de una familia privado, pero al mismo tiempo está vinculado a lo que es flora y fauna. Y bueno, pudieron observar la Polimita, que es este caracol que se da en los campos de tabaco. Lo que pasa es que aquí ellos tienen de café. Tengo piñales en el subconsciente, que se da en los campos de café. Pero ellos aquí tienen un criadero y por eso es que está en lo mismo en una orquídea que en una planta de mango. un árbol de mango, que cualquier cosa. Entonces, pues pudieron ver que verdaderamente es uno de los caracoles más lindos del mundo, el caracol más lindo del mundo considerado así, según las investigaciones y los científicos, pues han llegado a esa conclusión. Han podido observar a lo largo de todo este video que las comunidades que hemos visitado en estos campos cubanos, porque por mucho mar que tenga, esto sigue siendo una zona pues bastante aislada de campo, vegetación, Rural. una zona rural, donde no hay mucha urbanización, quizás las calles y tal, pero si te das cuenta no vemos aquí, por ejemplo, por acá no encontramos bancos, no encontramos correos, tiendas, ni nada, sino que son zonas bastante rurales. Y se han quedado casi que en el olvido. Exacto. En el olvido, y las personas pasan similitudes, vaya, mucho trabajo y pasan necesidades, porque la misma señora nos comentaba que el aceite lo compran a 1.500 pesos, que todos estos alimentos que son enlatados, quizás los condimentos que se hacen pues industriales, todo eso es de difícil acceso para ellos. Y bueno, si viven netamente pues de lo que puedan hacer con respecto al turismo, que como mismo nos comentaba, el turismo ha bajado en los últimos años y esta es una de las zonas de Cuba que más se ha afectado con la bajada del turismo, porque es donde único de los lugares que hemos estado siempre decimos hay poco turismo, pero vemos algunos. Aquí no hemos visto turistas realmente. La economía, la fuente de economía es el turismo en este lugar. Y ya no hay. Y al acabarse se acabó el trabajo. Ella contaba que la mayoría de las personas viven casi todos viven de la pesca. Sí, Eso parecido, esto le pasó igual que a los pueblos que habían centrales, que desaparecieron los centrales, exacto. que habían níquel como comunicaron que desaparecieron Exacto. esa fuente de ingresos, y cuando se desaparece esa fuente de ingresos, el pueblo se queda en el olvido. Exactamente. Entonces ya pueden darse cuenta pues cómo ha quedado esto, cómo está ahora mismo la situación de estas zonas de Baracoa. Estamos en Yumurí, aunque ahora mismo estamos del otro lado del puente, ya estamos en Maicí. Así que en este video tuvieron video en Baracoa, En dos municipios. En dos municipios juntos. Entonces, caballeros, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido. Queremos darle las gracias a Víctor por acompañarnos y De nada. al chofer, gracias. Un placer. Por el apoyo aquí. Hemos podido grabar pues todas estas zonas y espero que a ustedes les guste. Me digan en los comentarios qué les pareció el videito, qué creen de la situación que se vive en estas comunidades en Cuba y bueno, y qué les pareció, por supuesto, el panorama, el ambiente, las vistas que tuvieron en este video. Déjenmelo en los comentarios. ¿Algo que agregar, Johnny? Dejen en los comentarios qué creen ustedes que ese alemán, ese puente, ese alemán, ¿qué le pasó a ese alemán después que se fue? ¿Qué le pasó? Pobrecito, ese alemán que perdió todo.
Bueno, yo no entendí, pero ustedes si entendieron, déjenlo en los comentarios. Nos vemos la próxima. Adiós. Suscríbete, comenta y dale, comparte el canal. Cari Sánchez te va a hablar de verdad cubana sin igual. Nuestra vida es de verdad, Cuba tiene mucho más. Todo el mundo va a mirar lo que Cari va a contar. Suscríbete, no te vas, comenta y comparte ya. Cari Sánchez aquí está, con la verdad de Cuba sin más. Cada historia es real, cada rostro un canal. Cari pinta su mural, Cuba viva vibrarás. Desde las calles y sus nombres a la lucha del hombre, Cari cuenta lo que nadie. Cuba y su realidad, esta es la pura verdad. Suscríbete, no te vas, comenta y comparte ya. Cari Sánchez aquí está, con la verdad de Cuba sin más. Cada historia es real, cada rostro un canal.